Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto poder estar con ustedes una vez más aquí en este interesantísimo curso que se llama Lo que no te contaron de Jesús. Hoy es la clase número 2 y pues la verdad está bastante interesante todo lo que hemos venido viendo. ¿Qué les pareció la clase pasada en donde estuvimos pues aprendiendo en la clase número 1 que se llamó Introducción el auto-otorgamiento de Jesús? Qué interesante todo lo que estuvimos viendo acerca de qué fue lo que hizo Jesús espiritualmente hablando antes de que se encarnara. ¿Y cuáles fueron las razones que presentó ante las autoridades espirituales para presentar su proyecto acerca de por qué se tenía que encarnar y cuáles fueron las advertencias que le hicieron a Jesús antes de encarnarse? Esto obviamente pues él ya lo sabía, ¿no? Pues él es el que pues construyó este universo y pues es bastante interesante todo lo que él hace, etcétera. Entonces es bastante importante que nosotros sepamos por qué se encarnó, a qué vino, cuál era el objetivo de que viniera, para qué, ¿sí? Entonces esto es bastante importante para todos nosotros porque pues es algo que no nos cuentan. Por eso el curso se llama Lo que no te contaron de Jesús. Y el día de hoy en la clase número 2 que lleva como título Marco histórico en la época de Jesús, ustedes aprenderán lo que es el mundo donde vivió Jesús. No es muy distinto de lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero pues vamos a conocer cuál era la situación económica, política y social y sobre todo religiosa que imperaba en ese momento. Así es que sin más, gracias por estarme sintonizando, se puede decir. Nada, gracias por permitirme entrar a sus casas y porque pues están con un servidor. Así es que pues vamos sin más ni más, y como dice por ahí una queridísima alumna que se llama Patti, sin más rollo, vámonos luego a la clase. Vamos a darle, vamos a visualizar qué es lo que tenía Jesús como, pues, mundo. Bueno, pues aquí tenemos un mapa acerca de lo que era el mar Mediterráneo, y pues tenemos aquí cosas muy interesantes. Miren, vamos a ubicarlos: norte, este, oeste, ¿sí? Acá está el sur. Aquí está Egipto, esto es España, este es el norte de África, aquí está el norte de África, ¿sí? Y acá está el Medio Oriente. Acá está el Medio Oriente, aquí está Turquía, ¿sí? Y pues todo esto en sí, todo esto que ustedes ven aquí, está delimitado en color rojo porque precisamente era el Imperio Romano. Todo esto era el Imperio Romano y se supone que esto es lo que existía cuando vino Jesús al mundo. Aquí en esta parte, aquí en este lugarcito, aquí tenemos Judea, ¿sí? Ahorita vamos a ver un mapa más amplio, ¿sí? Aquí tenemos Judea, pero todo esto en sí, todo esto que está aquí, Antioquía, Damasco, Tiro, Judea, todo esto es Palestina. Todo esto era Palestina. Entonces, Palestina en tiempos de Jesús, pues es un tema de estudio de la arqueología bíblica muy relacionado con la investigación de Jesús histórico. El objetivo es reconstruir el ambiente en el que nació el cristianismo y describir los lados políticos, culturales y sociales de esa época. Las primeras comunidades cristianas vivieron en este mundo judío, romano o simplemente pagano. Es conveniente conocer este mundo para captar la novedad de Jesús, lo que Jesús representa, de sus opciones y sus compromisos, el carácter inevitable e hiriente de su denuncia profética, el alcance de su anuncio. Se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios. Enmiéndense y tengan fe en esta buena nueva. Esto es lo que dice en Marcos
capítulo 1, versículo 15. Cada vez que lea yo algo así, les voy a decir de qué parte viene. ¿Ok? Bueno, cuando se escribieron los evangelios canónicos, habían transcurrido por lo menos, más o menos entre 35 a 60 años, porque se fueron escribiendo sobre de la marcha en diferentes fechas, desde la resurrección de Jesús. O sea, cuando Jesús trasciende, va y hace lo que tiene que hacer en el mundo espiritual y vence a la muerte y regresa, resucita, ¿sí? Transcurrieron de ahí a cuando ya se tenían terminado los evangelios hechos de los apóstoles, por decirlo así, habían pasado más o menos unos 60 años. O sea, se empezó a escribir más o menos entre 35 a 60 años todo lo que ahora son los evangelios. Entonces, el ambiente cultural en que los evangelios se escribieron tiene un universo conceptual y simbólico y modos de expresión muy distintos al de nuestros días. Jesús estaba en contra de las inmoralidades, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraudes, desenfrenos. Esto también lo dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 20 al 23. Pero que en estos tiempos, quienes imponían cargas más pesadas al pueblo, desasistiéndolo y arrojándolo a la pobreza, impotencia y desesperación, eran los jefes religiosos políticos de ellos mismos, que, según Jesús, en lugar de ser pastores, eran ladrones y bandidos asalariados. ¿Quiénes eran ellos? Pues obviamente el Sanedrín, o sea, los sacerdotes, ¿sí? Pero bueno, ahorita hablaremos de ellos. Entonces, resulta que estos cuates, pues eran los que más hostigaban aquí a sacarle la riqueza al pueblo, aunque de decirles, en Jerusalén aparentemente había mucha pobreza, como lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Pero realmente los verdaderos habitantes de Jerusalén de pobres no tenían nada, ¿eh? Nada, absolutamente nada, pero ahorita vamos a ver. Entonces, el Antiguo Testamento distingue la región del Jordán de la región del otro lado del Jordán, situada en la ribera derecha del río, habitada por israelitas, sí, judíos, y que actualmente corresponde al estado de Jordania. Varios episodios de lo que fue el bautizo de Jesús, bueno, se ambientan a orillas de este río. Es el más importante en el relato del bautizo, en la crónica de lo que fue Juan el Bautista, narrado explícitamente por los 3 evangelios sinópticos, o sea, los 3 evangelios, no el de Juan, ¿sí? Era Mateos, Marcos y Lucas, ¿sí? Mateos, Marcos y Lucas, y entonces estos 3 evangelios narran profusamente todo lo que ocurrió en ese momento del bautizo. Bueno, y algunos otros eventos más que ocurrieron ahí en el Jordán. El caso está que el río Jordán es el más importante que hay ahí en esa zona de siempre. De siempre ha sido. La región es atravesada del norte a sur por un sistema montañoso de escasa elevación, o sea, las montañas que hay ahí no son muy elevadas. El río Jordán discurre paralelo por la vertiente oriental con una longitud de 118 kilómetros. Es un riachuelo, la neta, es un riachuelo, pero bueno, ok. Esto es en línea recta desde su unión con el último afluente hasta el Mar Muerto. O sea, el Jordán en realidad transporta agua hacia el Mar Muerto. Y el Mar Muerto como tal es un mar muerto porque tiene un exceso de sal. Entonces, resulta que, ¿sí? Aquí está el Mar Muerto, ¿sí? Este mar, la neta, ni meterse, ¿eh? Los que se meten a nadar en el Mar Muerto se tienen que meter nada más 5 o 10 minutos, flotan, no pueden hundirse, nadie se ahoga en ese mar,
bueno, es un lago, pero le dicen el mar muerto. Está tan increíblemente salado que no puedes bucear. La verdad no puedes bucear, pero es peligrosísimo meterse en este mar durante un largo rato porque la sal te empieza a cocer la piel y entonces te llenas de llagas y un montón de cosas. Pero bueno, ok, te metes 5 o 10 minutos, andas ahí disque nadando, no te sales y tienes que bañarte, pero en fa. Bueno, y esto que tenemos aquí, toda esta línea aquí, ¿sí? Es el río Jordán y viene desde el mar de Galilea, que es otro lago, ¿no? Es otro pequeño lago que está acá al norte de lo que es Palestina, ¿sí? Ahí está el mar de Galilea, que en la vida de Jesús es importantísimo, ¿sí? Porque acá arriba se encuentra Cafarnaúm, que es uno de los lugares que más visitó Jesús o que más se menciona en los libros canónicos de la Biblia. Está Genezaret, está Magdala. ¿Les suena Magdala? ¿Quién salió de ahí de Magdala? ¿Se acuerdan? Está Tiberías, está Caná, ¿se acuerda del pasaje de la boda de Caná? Está Naín, obviamente está Nazaret, tierra de sanadores, así se traduce Nazaret, del arameo al castellano quiere decir tierra de sanadores. Bueno, ahí fue donde vivía Jesús, ¿sí? Pero Jesús en realidad, igual que su padre José, Jesús nació acá abajo, en un lugar que se llama Belén. Dejen amplío un poco la imagen. Ya está aquí. Aquí está Belén. Ahí está Belén. ¿Sí? Aquí está Betania, que también tiene mucho que ver en la vida de Jesús. Aquí está Jerusalén. Pero les decía, acá arriba de Naín, aquí está Nazaret. Dejen aumento más. ¿Sí? Aquí está Nazaret, Tiberías, Caná, donde se llevaron a cabo las bodas de Caná, que es donde se realizó oficialmente el primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino, ¿sí? Cafarnaúm, que es uno de los lugares donde más se reunió con los apóstoles, ¿sí? Magdala, etc. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que en sí Palestina estaba dividido en varios, se puede decir, estados, ¿sí? Entonces, tenemos de norte a sur, tenemos aquí Judea. Tenemos Judea. Acá del otro lado del río Jordán tenemos Perea, ¿sí? Tenemos Perea, tenemos Decápolis, tenemos arriba de Judea, al norte de Judea, tenemos Samaria, con quienes no se llevaban muy bien, que digamos los israelitas y los judíos. Acá está arriba Galilea, y del otro lado está Ituria. Esas son las provincias que imperaban en aquel entonces en lo que ahora es, lo que era Israel en ese entonces, lo que era Judea. Bueno, entonces este es el mapa en el cual podemos ver abiertamente lo que es Israel en aquel entonces. Ya lo dejamos ahí. Ahí está ya. Bueno, ya lo dejamos por la paz. ¿Sí? Ok. Entonces, la región es atravesada del norte a sur por un sistema montañoso de escasa elevación, la Hezbollah, ¿sí?
Entonces el río Jordán discurre paralelo por la vertiente oriental con una longitud de 118 kilómetros en línea recta desde su unión con el último afluente hasta el Mar Muerto, o sea que corre del Mar de Galilea hacia el Mar Muerto, pero con un recorrido real de 320 kilómetros por todas las curvitas que viene haciendo, ya que desciende en forma zigzagueante, conformando meandros que le dan desde la altura la apariencia de ser una serpiente. Su presencia determina la existencia de una fértil llanura que contrasta con el resto del territorio, que es desierto. Entonces, el Jordán significa el que baja, o sea, viene bajando del Mar de Galilea hacia el Mar Muerto, porque pasa de una altura de 520 metros sobre el nivel del mar en su nacimiento a una de 392 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar, óiganlo bien, están escuchando ustedes bien, baja de 520 metros sobre el nivel del mar a 392 metros bajo el nivel del mar. O sea, esta zona del Mar Muerto, el Mar Muerto está a 392 metros por debajo del nivel del mar. ¿Ok? Estaba dividida en Galilea, Samaria, Judea, Perea, ¿sí? Y podemos ver a Galilea, que está situada al norte. En su parte montañosa están las ciudades de Naim y Canaán. Entre ellas se encuentra Nazaret, que dista de Jerusalén unos 140 kilómetros más o menos, y está al borde de un precipicio por el que trataron de arrojar a Jesús sus propios paisanos, o sea, los propios judíos, nada más que pues ahí fue una de las primeras confusiones que hubo entre la gente, donde Jesús terminó caminando entre ellos, ni cuenta se dieron, y pues los dejó hablando como locos, desaforados, discutiendo entre ellos. Pero bueno, ese es un pasaje de la Biblia. En Nazaret vivían María y José, y ahí se crió Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ahí fue donde regresaron, ya una vez que pasó toda esa locura de la matanza de los santos inocentes. Ya cuando se fueron a Egipto y regresaron de Egipto, bueno, vivieron en Nazaret y ya. La parte más llana de Galilea se situaba alrededor del lago o mar de Tiberíades, que es el mar de Galilea. Que al final de cuentas, miren, este es el verdadero nombre. Lago de Genesaret. Ese es el verdadero nombre. Lo que pasa es que todo el mundo, cada quien le ponía que era un mar. ¿Sí? En aquel entonces, sí, unos decían que era el lago Tiberíades, otros decían que era el mar de Galilea, pero el verdadero nombre oficialmente hablando es Lago de Genesaret, y tiene 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. O sea, ni siquiera el tamaño de uno de los grandes lagos allá en Michigan, ¿sí? Allá en Chicago. Está situado a 210 metros bajo el nivel del mar. O sea, este lago también debería estar bien salado, pero no. Este lago pues está más o menos. No son lugares que estén arriba del nivel del mar. Por eso es por lo que el clima en estos lugares es bien raro, bien raro. Miren, hace poco nevó en Israel. Hace poco nevó en Israel, o sea, en pleno desierto. Y hace poco también igual nevó en plena Arabia Saudita, o sea, nevando en Arabia Saudita, ¿quién lo iba a andar diciendo si es un pleno desierto? Donde se alcanzan temperaturas hasta de más de 50 grados. Pero bueno, así es el clima, ni modo, pues así está de alterado ahora ya con el cambio climático. Bueno, aunque sus aguas son ricas en peces, también son peligrosas por las bruscas tempestades que en él se levantan. O sea, el mar de Galilea tiene un sistema climático muy parecido, les decía, precisamente a los grandes lagos. En los grandes lagos también igual se está viviendo ahorita, por decir algo, una temperatura de 28-30 grados, totalmente despejado, toda la zona, etcétera, toda la ciudad de Chicago así lindísimo. De buenas a primeras, 15 minutos después está armado un tormentón
pero de esos sabrosos con rayos, con granizo, y se suelta la granizada, se suelta la tormenta, 15, 20, 25 minutos de una lluvia intensa, ¡zas!, se limpia el cielo y se acabó. Y se pasó la tormenta. El mar de Galilea es exactamente igual. Por eso es por lo que todo lo que es la franja a los lados de lo que es el río Jordán, toda la tierra es muy fértil y sí tienen agua. Pero todo el resto del territorio, todo el resto del territorio es un desierto, pero de los más horribles que puede haber. Yo no sé por qué les gusta tanto esa zona, pero bueno, un día me explicó un amigo que es porque cuando vas caminando en el desierto, pasas la mano por las arenas del desierto y la mano se te queda con un color brillante. ¿Saben qué es eso? Es oro. Allí en ese lugar el oro se da a piel, se da a flor de tierra, se da a piel, se da a flor de tierra. De verdad, créanmelo, los Anunnaki no estaban nada tarados, pero bueno, ok, es otra cosa. Entonces, decíamos, aunque sus aguas son ricas en peces, también son peligrosas por las bruscas tempestades que en él se levantan. En las redes de los pescadores entraban peces buenos y otros que eran considerados malos, o sea, no comestibles, ya que los peces sin escamas o sin aletas que se parecían a eso que vemos a veces en las historietas, y se parecían a las serpientes, pues nada, esos los arrojaban porque parecían anguilas. Y también los mariscos les quedaban prohibidos por respeto a la ley mosaica, ¿sí? Pero bueno, Jesús frecuentaba las orillas del lago porque en ellas se desarrollaba la vida, en ellas se acumula la población. Por ejemplo, en Cafarnaúm, de donde son Pedro y Andrés. Por la llanura de Genezaret, donde comenzó la vida pública de Jesús, pasaban por el camino caravanas de Damasco a la Cesarea del litoral, y por eso había en Cafarnaúm una guarnición militar romana. Esto nos da la idea de una zona pluricultural y multiétnica, ¿sí? O sea, era un lugar de mucho comercio. Por ahí pasaban los caminos que venían, que después se conocieron como la Ruta de la Seda, ¿sí? Que venían de Oriente, con las grandes caravanas de beduinos y el gran comercio y todo esto. Pero híjole, estaba re bueno todo el comercio en ese entonces, ahí en esa zona de la llanura de Genezaret, donde comenzó la vida pública, les decía, de Jesús. Ahí se encuentra un monte que se llama Monte Tabor, que es presentado en toda la Biblia como una montaña sagrada. Domina la llanura situada al suroeste del lago, y el relato de la transfiguración se sitúa en él. Este monte tiene aproximadamente 588 metros de altura. Ahí sí, para que vean, 588 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, las casas de los campesinos de la zona eran pequeñas y muchas veces de una única pieza. En Galilea predominaba el latifundio, o sea, los cuates que tenían tierras, pero en serio. Las tierras solían ser del rey, de sus familiares o de los ricos comerciantes. A los habitantes de Galilea se les llamaba galileos. Aun siendo judíos, vivían como en una isla rodeada de pueblos paganos. Como era una vía comercial, existía constante tránsito de caravanas y por consecuencia se producía una mayor mezcla de etnias y culturas. Los galileos, por su cuenta, en sí, les decía, por el contacto con otros pueblos, estaban más abiertos a otras culturas y modos de ser. Por eso eran de un espíritu religioso menos observante y escrupuloso que los judíos de Judea, o sea, los del sur. Estos, más minuciosos y legalistas, consideraban a la zona semipagana y desde tiempos pasados la llamaban Galilea de los paganos. Posiblemente por eso los letrados, que eran los fariseos y los escribas, despreciaban a Jesús y a sus discípulos, porque como eran de Jerusalén, de Nazaret, tierra de sanadores,
no eran muy bien vistos por los judíos ortodoxos, que eran los que vivían en Judea. Los galileos eran en su mayor parte campesinos y pescadores, de ahí que la mayor parte de las parábolas de Jesús tengan como marco la vida pesquera y agrícola, y tenían fama de rudos e incultos, pero leales y sinceros. Eso sí, eran muy sinceros esos cuates, hagan de cuenta los que son de acá del norte, acá en la República Mexicana, sincerotes. Bueno, ahora vamos con Samaria. Samaria es una provincia que está situada entre Galilea del Norte y Judea del Sur. Aquí está. Ahí está. Estaba habitada por una población que no era puramente judía en sus orígenes. Desde el año 721 a.C., que hubo una invasión asiria, se habían instalado ahí inmigrantes de origen asirio, quienes junto con otros israelitas de tal forma que las diferencias étnicas y creencias se habían mezclado, dando origen a un pueblo multiétnico. Por eso, para los judíos, los samaritanos eran un pueblo impuro, ya que su sangre estaba contaminada por la de otros pueblos extranjeros, según ellos, ¿sí? Sin embargo, los samaritanos creían ser los verdaderos descendientes de los hijos de Israel y fueron quienes preservaron la escritura hebrea arcaica. En el siglo III a.C., el rabí Hizda, miembro del Sanedrín, explicaba que los pueblos samaritanos a los que fue entregada la escritura hebrea arcaica eran, de hecho, los samaritanos. Ellos se consideraban fieles a la ley, verdaderos israelitas. Por ello, la samaritana habla de nuestro padre Jacob. Ellos tenían su propio templo sobre el monte Sarizín. Entre los judíos y samaritanos se había desarrollado un odio mutuo, ya que en el año 107 a.C., el judío Juan Hircano se apoderó de Siquén, capital de Samaria, y destruyó el templo de Sarizín, como lo podemos ver acá. Entonces, Herodes el Grande lo restauró en el año 30 a.C. y se casó con una samaritana. En el año 6 después de Cristo, los samaritanos profanaron gravemente el templo de Jerusalén, arrojando en él por la noche huesos humanos, precisamente en el día de Pascua. Desde entonces se creó una hostilidad implacable. El Evangelio de Juan hace eco de ello en Juan 4, versículo 9, que un judío calificase a otro de samaritano era una grave injuria. Hagan de cuenta que en el caso de nosotros una mentada. Por ello a Jesús lo insultan los dirigentes judíos diciéndole: no tenemos razones en decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Así escribieron en Lucas capítulo 10, versículo 37. El escriba evita pronunciar la palabra samaritano. Entonces, esto era grave en un momento dado para la situación en la cual se estaba enfrentando Jesús. Bueno, ahora vamos con Judea. Ahí está. Es la región más meridional, alta y seca, configurada por montañas que forman un macizo cerrado y accidentado. Al sur y al este hay grandes zonas desérticas, no hay casi nada. Se produce trigo, aunque en pocas cantidades, pero sí bastantes aceitunas, uvas, dátiles, higos, legumbres, etc. Casi todo el ganado que producen en Israel es sacrificado en el templo, y sus habitantes en general son pobres, que se alimentaban con pescado ahumado y salado, pero con poca carne. Esto es algo inexplicable, de verdad no tiene justificación. ¿Cómo puede ser posible que había ocasiones que aquí, en este lugar,
que es donde se hacían los sacrificios. ¿Cómo puede ser posible que ahí sacrificaban hasta reses y no le comían absolutamente nada? Nada más la inmolaban y punto, tan tan se acabó. Reses, corderos, ¿qué más? O sea, eran las carnes que ellos comían. No sacrificaban cerdos porque obviamente ellos no comen el cerdo, lo consideran impuro, ¿sí? Y algunas otras cosas más. Pero bueno, el caso está de que la capital Jerusalén, que es la capital santa de los judíos, está situada a 750 metros sobre el nivel del mar. Y el Monte de los Olivos a 818 metros sobre el nivel del mar. La ciudad está mal situada para el tráfico y el comercio. O sea, nada más porque a ellos les dijeron que ahí era tierra santa, construyeron ahí Jerusalén. Pero en realidad, si a Jerusalén en sí la hubieran construido allá junto al lago, o bueno, al mar de Galilea, si la hubiesen construido allá, no tienen una santísima idea de lo rico que hubiera sido la capital de Israel. Si de por sí ya eran ricos, porque les repito, no se puede negar de que ya eran ricos. Si de por sí ya eran ricos, se pueden ustedes imaginar que hubiesen estado en donde está Galilea, que allá hubiesen decidido construir lo que ahora es Jerusalén. Sería tan rica de verdad porque es la punta de paso o el lugar de paso de todo el comercio de toda la zona. Así se las pongo de plan, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, está mal situada. La importancia de esta ciudad es más bien religiosa. Ahí está el templo judío, que es el que estamos viendo. Único en el mundo, al que todos deben peregrinar, centro de formación religiosa y sede de la autoridad suprema. La vida en Judea gira alrededor de Jerusalén y su templo. Así era el templo. Así como está aquí, así era su templo. Bueno, y vean cómo era la ciudad alrededor. Esto es una maqueta real. Ahí adentro de Jerusalén, donde está el templo, hay un museo donde está montada esta maqueta, ¿sí? Así era el palacio, ¿sí? El templo de Salomón, el segundo templo, porque el primer templo lo destruyeron los babilonios, este era el segundo templo, pero observen cómo está toda la ciudad de Jerusalén a su alrededor. Todo, judíos o no judíos, ahí vivían. ¿Sí? Y todo compartían. ¿Por qué? Porque al final de cuentas era la ciudad santa. ¿Sí? La vida en Judea gira alrededor de Jerusalén y su templo. En Judea están varios pueblos de importancia en la vida de Jesús. Está Betania, que es un pueblo pequeño a la falda del Monte de los Olivos, y a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Belén, aldea a unos 8 kilómetros de Jerusalén, llamada Ciudad de David, porque en ella recibió la unción el rey David. Según las profecías y los evangelios, fue el lugar de nacimiento de Jesús, el Mesías. Ahí en esa ciudad, no, esta es Jerusalén. Perdón. Aquí al sur de Jerusalén, ahí está Belén. Ahí. Bueno. Ahí está Belén. Ahí está. Ahí está Betania, con el Monte de los Olivos. Y ahí está Jerusalén. O sea que, ¿dónde nació Jesús? En Judea. ¿Era o no era judío? Ah, lo veremos. Ese es el objetivo del curso. Ok. Emaús
aldea situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Jericó, que está del otro lado, aquí está Jericó. Acá está Emaús, ¿sí? Ahí está Jericó y arriba está Efraín. Bueno, el caso está que Jericó, situada en un oasis muy fértil a unos 250 metros bajo el nivel del mar, esta se comunica con Jerusalén y a través del desierto de Judá, por una ruta accidentada y peligrosa, propicia el bandidaje. Bueno, regresamos a las imágenes. Entonces, el contexto histórico. En el año 40 a.C., la región estaba amenazada por los partos de Mesopotamia, descendientes de los asirios. Para remediar la situación, los romanos confiaron el gobierno a un rey llamado Herodes Antipas, en el reino hasta el año 4 a.C. El gobierno que continuó en los territorios pequeños conquistados por los ejércitos romanos, el emperador Augusto, en el año 29 a.C., nombraba a un prefecto o gobernador de vez en cuando, como su representante para dirigirlo todo. Entonces, en ese momento, desde los años 6 antes de Cristo hasta el 41 después de Cristo, el prefecto que estuvo ahí al mando, gobernando todo el área de Israel, ¿sí?, fue el prefecto de Judea llamado procurador. El procurador romano de Judea tiene el supremo poder militar, aunque depende del legado romano de Siria. Es también el agente de finanzas del emperador romano, recoge la totalidad de los impuestos y que el judío tiene que pagar al fisco imperial romano. ¿Ya me explicó? Ok. Bajo sus órdenes están los recaudadores de impuestos, respaldados por los soldados. La justicia ordinaria la ejerce el Sanedrín, pero el procurador romano se reserva la ejecución de la pena de muerte. Nadie puede condenar a muerte dentro de lo que es Israel, ni aún siendo apedradas, ¿sí?, ni aún siendo apedradas, o sea, dilapidado. Nadie muere en Israel. ¿Ok? Bueno, entonces, Pilato fue procurador romano del año 26 al 35. Escribe a Pilato como... Más bien, Agripa I describe a Pilato como inflexible, de carácter arbitrario y despiadado, y le acusa de venalidad, robos, ultrajes, amenazas, de acumular ejecuciones sin previo juicio, de crueldad salvaje e incesante. Pero jamás salió por su propio pie este cuate. No salió por su propio pie de ahí, de ese puesto. Entonces, procurador frío y hostil a los judíos, poco comprensivo con sus tradiciones religiosas, provocó una resistencia no violenta cuando con engaño introdujo a Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos, estandartes con la imagen del emperador. Tómala. Estandartes con imágenes del emperador dentro de Jerusalén. Tómala. ¿Qué creen que fue lo que sucedió? Este procurador, ¿sí?, profanó a la ciudad con esos estándares.
Exigió a los judíos que le entregaran dinero del tesoro del templo para construir un acueducto que resolvería todo el problema de aguas de toda la vida. De nuevo los judíos se alzaron, pero Pilato, con ayuda de los soldados disfrazados y mezclados entre la multitud, pudo reprimir el motín, aporreando y matando a muchos y ultimando a otros hasta terminar la obra. Estas son palabras de Lucas, capítulo 13, versículo 1. Parece aludir a este hecho diciendo que Pilatos había mezclado la sangre de unos galileos con las víctimas que se ofrecían. El año 35 después de Cristo, mató a unos samaritanos, Poncio, mató a unos samaritanos reunidos en el monte Gerizim, ante las quejas de judíos y samaritanos. El legado de Siria, Vitelio, lo envía en el año 36 a Roma para que se dé cuenta de sus avisos. Entonces, bueno, ok. 9 grandes puertas daban acceso al templo, 8 de ellas recubiertas totalmente de oro y plata, lo mismo que sus montajes y dinteles, y la 9ª en bronce de Corintio. Sobrepasaba en valor a las obras decoradas en oro y plata. Es que vean ustedes esto. Ok, este es el interior, pero ahora este es Pilatos, ¿sí? Este es Pilatos del que hablábamos, ¿sí? Este es el templo. Observen, bronce y los grandes lujos que había adentro del templo. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, abundaban los portones recubiertos de oro y plata, los candelabros, copas, cadenas y utensilios. O sea, era un dispendio, pero fenomenal. No tienen una idea. O sea, pobreza, ¿dónde la pobreza? Caray, no te pases. O sea, ¿cuál pobreza? Observen todas las puertas, de oro las puertas. Tan grande debe haber sido la riqueza de oro que había en el templo, que después de la conquista de Jerusalén por los romanos en el 70 después de Cristo, la oferta de oro fue tan gigantesca que trajo como consecuencia que su precio se redujese a la mitad. Nada más imagínense la cantidad de oro que había aquí, que cuando entró al mercado negro de la venta de oro, el precio del oro se desplomó. Fue la primera ocasión que ocurrió este fenómeno. Se desplomó el precio del oro. O sea, ¿cómo? O sea, el oro era la balanza de la economía. Se cayó el precio del oro, se cayó toda la economía, todo se llenó de pobreza. Una vez que los romanos conquistaron ya lo que fue el templo 70 años después de Jesús, ¿sí? La ampliación del templo, arreglo y decoración del templo duró unos 84 años. Desde el 20 antes de Cristo hasta el 63. Entonces, en el Evangelio de Juan lo indica colocando en boca de dirigentes judíos hacia el año 27. En todos los años que duró la construcción del templo no se interrumpió el culto en ningún momento. Eso sí, no. Como lugar de presencia de Dios, el templo era el centro del poder religioso. Era el único templo que tenían los judíos de todo el mundo para dar culto a Dios. El culto era celebrado
a diario, por la mañana y otro por la tarde, y además un culto extraordinario en las grandes festividades religiosas anuales, especialmente tres: el Pesaj, que es la Pascua judía; el Shavuot, que es la fiesta de las primicias; y el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, a las que todo judío varón a partir de los 13 años tiene la obligación, escuchen, tiene, porque no se ha eliminado esa costumbre, tiene la obligación de acudir. Si bien de hecho aquellos que vivían lejos lo hacían solo para pasar, no importa, tenían que cumplir. Algo muy parecido, como lo heredaron a sus paisanos árabes, algo muy parecido sucedió o sucede hoy en día, que todos los musulmanes tienen que ir a la Meca al menos una vez en su vida. Si no, no vale. No vale. Bueno, los hombres cabalgaban entre sangre que les llegaba hasta las rodillas. Escribió un cruzado tras una masacre de musulmanes en el monte del templo y añadió: en verdad fue un juicio de Dios justo y espléndido. Pero eso fue precisamente en una de las grandes batallas que hubo. Esa batalla fue la que puso fin precisamente a Jerusalén, porque en esa batalla los judíos ganaron a los romanos, despedazaron, no sabemos cómo, todavía no podemos entender cómo, a lo mejor el dedo de Dios intervino, ¿sí? Despedazaron a toda una legión romana, ¿sí? A toda una legión romana. Por eso, precisamente, fue por lo que en la furia de Roma, por haber visto que los judíos habían destruido a toda una legión, trajeron ejércitos completos provenientes de todo lo que era Asia Menor, de todas las ciudades de Asia Menor y de mismísimo Roma, para venir a aplastar a los judíos que habían cometido esa grandísima afrenta, haberle ganado una batalla a los romanos. Y mientras los judíos estaban felices de la vida, pues llegaron los romanos y los hicieron polvo. La ciudad santa tuvo un periodo álgido entre el año 1 y 33 a.C., según Eric Meyer, catedrático de estudios judaicos de la Universidad de Duke. Jerusalén era una gigantesca metrópoli, sede de una joya arquitectónica de fama mundial, reconstruida recientemente, que es el templo judío. Bueno, vemos aquí la obra, ¿sí? Mas no es en sí lo que existe ahora. Esto es una maqueta. ¿Dónde estaba este templo? Bueno, ahorita se los cuento. Merece la pena volver a visitar la Jerusalén de ese periodo, no tanto por espíritus de celebración como por curiosidad, para conocer la metrópolis que dio forma a las últimas enseñanzas de Jesús y se incorporó así a su gran legado, y para señalar con cautela cómo sus problemas prefiguraban la Jerusalén de hoy. En el Evangelio según San Lucas se habla de una peregrinación de Jesús a Jerusalén, o sea, desde allá, desde Nazaret hasta Jerusalén, durante su infancia. Aunque había estado antes en Jerusalén, Lucas dice que su familia visitaba la ciudad todos los años para celebrar la Pascua. Este adolescente de Nazaret de 12 años caminaría maravillado por la nueva calzada romana hacia la entrada inferior del templo, aun cuando puede verse un tramo de la misma justo debajo del muro occidental. Sus dimensiones son majestuosas, pero hay enormes bloques de piedra que cayeron de la ciudad en una de las múltiples ocasiones en que fue destruida.
¿En qué medida conocía el joven Jesús la ciudad de Jerusalén? La cuestión no está resuelta, pero excavaciones de la ciudad de Séforis, no lejos de Nazaret, sugieren que probablemente Jesús era más urbanista de lo que se han ustedes imaginado. Sin embargo, su Galilea natal no podía compararse con Jerusalén, pero ni por nada. Era una de las urbes más importantes que entre Alejandría y Damasco, con una población de 80,000 habitantes. Nada más, con eso se los digo todo. Una población de 80,000 habitantes. ¿Sí? Vean ustedes alrededor la ciudad. Esto está en la parte más alta de esos pequeños montes que estaban ahí, en donde estaba empotrado Jerusalén. Entonces, durante las fiestas de Pascua, Sukkot, la fiesta de las cabañas y Pentecostés, los judíos estaban obligados a hacer sacrificios en el templo y según diversos historiadores acudían a la ciudad entre 100,000 y 250,000 peregrinos en cada una de estas fechas. En aquel entonces, wow, para que no se la anden, o sea, que vean qué onda. Este tipo de peregrinaciones desde aquel entonces ya estaban muy cañonas. Los visitantes compartían la calzada con las carretas de bueyes que transportaban grandes losas de mármol y piedra caliza. Jerusalén, como Chicago o Nueva York o Londres o la Ciudad de México hoy en día, estaba continuamente en obras, muy parecido a lo que es la Ciudad de México, que nunca deja de tener obras de restauración. El ruido de la construcción, sí, porque Chicago, Nueva York y Londres, pues por lo mismo en sí, el mantenimiento que le dan a las ciudades les mantiene en un estado perfecto a esas tres ciudades, pero la Ciudad de México siempre está en obras de crecimiento y remodelación, mantenimiento, etc. Bueno, ok. El ruido de la construcción se mezclaba con los bálidos y berridos de los animales para sacrificio que se vendían en los puestos callejeros. Al entrar a la ciudad, Jesús vería seguramente a la izquierda un muro de 45 metros de alto. No era una pared del templo propiamente dicha, sino la plataforma gigantesca en la que estaba erigido. A la derecha se encontraba la parte alta de la ciudad, el barrio más noble. Aquí lo podemos ver. Ahí abajo está el muro al que se refiere ahorita, ¿sí? Entonces, este joven de Galilea puede que vislumbrara el palacio de los gobernantes. ¿Cuál sería su principal impresión? ¿Se pueden ustedes imaginar qué sentía Jesús cuando entraba a esta ciudad? Se preguntaba Ronnie Reich, director de las excavaciones del monte del templo para la autoridad arqueológica de Israel. ¡Enorme!, responde. El renacimiento de la ciudad coincidió con el reinado de Herodes el Grande desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. Herodes el Grande es una figura extraordinaria de la historia antigua. Este gran bebedor, porque era un borracho de primera, medio judío, porque era más bien babilonio, que se casó 10 veces y no tuvo la confianza en sus súbditos ni en sus hijos. Fue un gobernante que jugó con maestría las cartas de la política de su tiempo. Entonces, en el año 63 a.C. quedó bajo dominación romana Jerusalén, sucediendo así a Babilonia, Persia, Grecia y a los mismos judíos. Herodes, originario de la provincia vecina de Idumea, incluye parte de Cisjordania, consiguió y mantuvo su puesto como rey de los judíos, aliándose sucesivamente con diversos imperios que al final de cuentas también cuando se alió con los romanos se tuvo que aliar con quien bandeaba en ese momento hacia donde soplaban los vientos, porque primero se alió con Julio César, después se alió con Marco Antonio y al final estaba aliado con el emperador Augusto.
Estas relaciones, todas ellas que requerían increíbles artimañas de cónclaves, y no de cónclaves, sino de, ¿cómo les diré? Cabildos. O sea, sabían cabildear muy bien con los senadores y con los representantes del gobierno romano, y siempre mantenían sus ventajas y mantenían a Israel no como un país conquistado, lo mantenían como un país ocupado. O sea, una cosa es que estuvieran las fuerzas de ocupación romanas y otra cosa es que Roma hubiese conquistado. No lo había hecho hasta que les digo que fue cuando hubo esa gran batalla 70 años después de Cristo, y fue cuando llegaron las 10 legiones romanas y devastaron todo. Como dijeron, no quedó piedra sobre de piedra. Bueno, pero entonces Herodes, al tomar el poder, mató a miles de personas en las calles de Jerusalén. Pero como era de la región, entendía las necesidades de Judea y el difícil privilegio de ser gobernada bajo la ley judía. El rey arquitecto levantó grandes fortificaciones, palacios e incluso nuevas ciudades por toda Judea, según Meyer. Herodes eligió a Jerusalén como para convertirla en una de las maravillas del mundo antiguo. Y de verdad que poco faltó. Vean. O sea, la extensión de la ciudad está enorme, está llena de palacios, está llena de templos, pero lo principal era el templo. Y esta puerta que aquí está reconstruida, ¿sí? Porque no crean que es una fotografía de aquel entonces, de cuando estaba Jesús, sino que esto está reconstruido a como estaba cuando en el tiempo de Jesús, ¿sí? Esta puerta es por donde le ganan los ocupantes de la ciudad de Jerusalén a Saladino. La gran batalla, no pudo entrar Saladino hasta que de verdad mejor llegó a un acuerdo con los habitantes de Jerusalén y les dijo, ¿saben qué? Ya no quiero matar a nadie más, no puedo entrar, ustedes ganan, pero la ciudad es mía. Ya no quiero matar a más gente, ya no quiero que mueran más súbditos míos. Váyanse, nadie les va a hacer nada, dejen la ciudad va a quedar bajo el mando musulmán. Y así fue. Así fue. Ni más ni menos, así fue. Y los musulmanes se apoderaron de Jerusalén en aquel entonces, ¿sí? Pero bueno, antes de que eso ocurriera, vean lo que sucedió. Para la joya de la corona en el templo, que inmediatamente se convirtió en el centro espiritual, económico y social de Judea y símbolo de los judíos de toda religión, ¿sí? Los sacerdotes del Sanedrín junto con Herodes plagaron de oro el templo. El complejo de Herodes, aparte, fue construido para rivalizar con Salomón, artífice bíblico del primer templo sagrado judío que fue arrasado por los babilonios en el año 570 a.C. La ley judía prohibía la ampliación del templo más allá de las dimensiones originales del de Salomón. Pero Herodes hizo gala de egolatría, levantando una plataforma adyacente de 14 hectáreas sobre la que se erigía el templo, la más grande conocida hasta entonces según Flavio Josefo, historiador romano. El muro occidental, sí, porque esto no está narrado en la Biblia, esto no está narrado en la Biblia, esto lo narró Flavio Josefo en sus escritos que dejó históricos él como historiador romano. El muro occidental donde los judíos rezan en la actualidad es una pequeña sección del lado occidental de la plataforma de unos 5 metros de ancho más o menos. Algunas de las piedras miden 10 metros de largo y pesan hasta 50 toneladas. O sea, en la base regresamos acá. En la base, hagan de cuenta como que si fuera una especie de cimentación. En la base había otra vez vuelta a la misma, lo mismo que estábamos viendo en ciudades enigmáticas.
En la base de las paredes hay piedras que pesan 50 toneladas. Oigan, ¿alguien me puede decir cómo, perdón de la expresión, cómo carajos le hicieron para mover esos pesos? Oigan, no es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Entonces, pues está así como que, no, 50 toneladas. Qué bárbaros. En el Líbano hay un lugar, ya hablaremos más adelante acerca de ese templo. Hay un templo en donde hay piedras tan increíblemente grandes utilizadas para los asentamientos de un templo sobre el que construyeron los romanos, mas no es que en sí eso lo hubieran hecho los romanos, ¿sí? La base de ese templo allá en el Líbano tiene piedras que pesan más de 100 toneladas. ¿Cómo le hicieron? Yo quisiera saber, de verdad, cómo le hicieron para construir, para extraer esas piedras gigantes de las minas de donde las estaban trayendo o llevando hacia el Líbano, y después para transportarlas así, para transportarlas desde donde obtenían el material hasta donde se tiene que construir. No se sabe, pero ni por asomo, cómo le hicieron para transportarlos. Así lo hicieron. Ajá. Bueno, en aquella época la plataforma que los judíos llaman Monte del Templo tenía probablemente 7 entradas. ¿Sí? O sea, había 7 entradas en total. Esta es una de las entradas principales. Bueno, regresamos a esto. La mayoría de los expertos creen que los restos de una amplia escalera de piedra esculpida en el lado sur del monte forman parte de lo que fue la entrada principal para los peregrinos habituales. A los pies de esa escalera, ¿sí? A los pies de esa escalera, no, ya no la tengo. Creo que por aquí anda. Bueno, ok. Es algo así más o menos parecido a esto. ¿Sí? Ah, acá está la escalera. Miren, acá está. ¿Ok? Ahí está la escalera. Entonces, les decía, a los pies de la escalera se hallan las ruinas de una serie de baños para la purificación ritual y algunas tiendas pequeñas. El culto del templo se concentraba en los sacrificios: un cordero para Pascua, un toro para el Yom Kippur y 2 palomas. El sacrificio de las mujeres pobres, para celebrar el nacimiento de un niño. Antes de comprar un animal, ¿sí? A ver, pero acabo de decir algo, para el nacimiento de un niño. Pero ese niño no era Jesús, ¿eh? O sea, cuando una familia tenía un niño, iban y hacían un ofrecimiento, un sacrificio de un cordero, ¿sí? Ahí en ese lugar, pero tenían que entrar por ahí, por esas escaleras, ¿sí? Tenían que entrar por esas escaleras, para eso eran esas escaleras específicamente. Entonces, antes de comprar un animal, los visitantes cambiaban su moneda extranjera, en general dracmas griegos y dinares romanos, por los shekel o dinero del templo. Entonces, ¿quiénes eran los que verdaderamente se estaban llenando de dinero los bolsillos? Las autoridades del templo. Porque de esos dineros no le entregaban, pero nada, absolutamente nada a Herodes en impuestos, ¿eh? Para nada. Ok. Joshua George Schwartz, profesor de Geografía Histórica de la Universidad de Bar Island, se imagina la escalera rebosante de mendigos, judíos de clase alta y gentiles de todas partes. Y explica entusiasmado: los maestros enseñaban y los aspirantes y profetas daban sermones. La escalera era la gran experiencia de Jerusalén.
Bruce Chilton, o sea, no me quiero ni imaginar. Vean ustedes esta escena, por ejemplo. Aquí están los sacerdotes del Sanedrín hablando con Jesús. Vean la cantidad de gente que estaba ahí en el templo ese día escuchando el sermón de Jesús o las clases que daba Jesús ahí dentro del templo. En serio, estaba increíble. O sea, estos cuates ni por asomo, pues vean la cara de sorprendidos que tenían de la cantidad de gente que arrastraba a Jesús. Nada más dense una idea, ¿sí? Entonces este Bruce, profesor de Bard College, profesor de religión, y autor del libro Rabí Jesús, o sea, Rabino Jesús, publicado en octubre, dice que estudios recientes han encontrado mucho más significado y gozo en las celebraciones. Y estoy hablando de octubre del año pasado, en plena pandemia, ¿eh? Las peregrinaciones eran ocasiones festivas. Las familias y los amigos viajaban juntos y acompañados por la noche en las colonias alrededor de la ciudad y entonaban alegres canciones sagradas a la entrada del templo, o sea, alabanzas al Señor. Y vean ustedes cómo viajaban. Estos cuates viajaban en esa forma, así. Vean todo lo que cargaban en sus animales, el camello, los burros, todo lo que transportaban estos cuates. Aunque partes del sacrificio serían inmoladas como ofrenda al Señor o consumidas por los sacerdotes, otras serían cocinadas y compartidas con los peregrinos que durante el resto del año comían muy poca carne, según Chilton. Predominaba el ambiente de riqueza y celebración. Pobres, no, pues para nada. Frívolo y sagrado, el templo era una máquina económica formidable. ¿Por qué? Porque era la manera de sacarle la lana a todos, sin que dijeran más nada, porque las leyes religiosas eran primero y las leyes políticas eran después. Aunque solo 2 de los 5 millones de judíos en la antigüedad vivían en Judea, todos pagaban medio cheque al año como impuesto del templo. O sea, es como si ustedes pagaran 50 centavos. Los historiadores no han establecido todavía con exactitud el valor del shekel en comparación a los dracmas griegos y a los dinares romanos, aunque no hay duda de que los beneficios totales eran inmensos. O sea, era una riqueza increíble lo que entraba todos los días. Entre las 3 fiestas judías con peregrinaciones a Jerusalén, la economía se disparaba. La ley judía requería que los animales y verduras para el sacrificio fueran inmaculados, para evitar que se estropearan por el camino. Los peregrinos preferían criarlos en casa, venderlos y con el producto de su venta, comprar otros frescos en la ciudad sagrada. En el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén actual se está realizando una excavación que revela cómo vivía la élite en el siglo I. Aunque les diré, la élite, pues igual que todos los demás, vivía, todos eran ricos. La verdad, las casas de piedra de 2 pisos construidas alrededor de un patio interior empedrado tenían 2 baños distintos para el aseo habitual y para el ritual. Pero los expertos no se ponen de acuerdo sobre el reparto de las riquezas. En Jerusalén no había verdaderos pobres, había ricos y menos ricos. Fabiano Dog, catedrático de estudios liberales de la Universidad de Notre Dame, ¿sí?, alega que los sumos sacerdotes, los aristócratas y los administradores serían riquísimos, pero también había gente miserable que no era de ahí. Venían de otras partes a pedir limosna ahí en Jerusalén, en las áreas del templo, pero no eran de Jerusalén, venían de otros lugares. En los sermones de Jesús se encuentran numerosas referencias a las tensiones sociales provocadas por estas desigualdades en Jerusalén y en Galilea. La clase media, los artesanos como Jesús y pequeños comerciantes,
joyeros y recaudadores de impuestos recibirían su educación principalmente religiosa en una sinagoga local. Las mujeres se casaban en la adolescencia y a menudo pasaban por 7 u 8 embarazos con la esperanza de que sobrevivieran 3 o 4 hijos. Solían administrar la casa y tenían considerable influencia en la sinagoga. La familia observaba las leyes religiosas respecto a los alimentos y la pureza ritual. Sin embargo, muchos aspectos de las leyes judías tardarían tiempo en formalizarse. De hecho, aunque no es judío, es árabe, o sea, es musulmán. Tengo un paciente en la actualidad que lo primero que hablé con él cuando le dije, tienes esto, tienes lo otro, tienes aquello, bla, 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 bla. Ok, a ver, mi hermano, me vas aclarando qué te permite tu religión y qué no te permite. Y ya me estuvo diciendo ahí, no, con razón los talibanes son como son. Pero bueno, ok. Jerusalén atraía caravanas de Samaria, Siria, Egipto, Nabatea, Arabia y Persia que llegaban con su Babel de lenguas e influencias. Había gente de todas partes del mundo conocido. 2/3 de la población era judía, pero el judaísmo era una religión conocida y respetada en el Imperio Romano con millones de fieles en todas partes del Imperio Romano, o sea, todo el norte de África, ya lo que había de conquistas romanas en el continente europeo, Asia Menor, el Medio Oriente, etcétera, todo estaba atascado de judíos. 2/3 de la población judía, ¿sí? Bueno, además había un grupo mucho mayor de gentiles temerosos de Dios que observaban algunos preceptos fundamentales del judaísmo sin convertirse plenamente. O sea, no era fácil. No era fácil hacerse judío, pero mucha gente observaba las leyes judías como propias, aunque fueran gentiles, porque pues las leyes judías tienen muchas ventajas. Ojalá que ustedes pudiesen llegar a estudiar uno de estos días lo que es el judaísmo, verdadero judaísmo, lo que es la Torah, ¿sí? Y van a entender muchas cosas de por qué los judíos son como son, ¿eh? Al mismo tiempo, regresando a lo nuestro, al mismo tiempo la ciudad llevaba 15 generaciones bajo la influencia grecorromana. Desde la conquista de Alejandro Magno, que no le puso un dedo encima a Jerusalén, porque le pagaron, pero en serio, como si hubiese sido un secuestro, y a Alejandro no le tocó una piedra. A Alejandro Magno no le tocó una piedra. Y eso fue en el año 332 a.C. Los padres daban a sus hijos nombres griegos y los intelectuales conocían la filosofía clásica. Solo la élite de sabios y sacerdotes hablaba hebreo, mientras que el lenguaje de la mayoría en el arameo y la versión griega de la Torá era la más popular. Se supone que Jesús hablaba, oficialmente hablaba 3 lenguas. Hablaba hebreo, hablaba arameo y hablaba griego, oficialmente. Pero según sabemos, por lo que vamos a ir conociendo a lo largo de este curso, según sabemos, Jesús era era políglota, porque no solamente hablaba el arameo, que era el idioma en el cual normalmente hablaban casi todos, sino sabía hablar perfectamente el hebreo, que es lo que deberían de haber hablado donde quiera, en todo lo que era Palestina, porque casi todos eran judíos, ¿sí? Hablaba el arameo, hablaba el hebreo, hablaba el copto, que era un idioma árabe con el que se hablaba en todas las demás provincias, lo que ahora es Jordania, Arabia Saudita, Egipto, etcétera, ¿sí? Hablaban el copto, pero además hablaba griego y hablaba latín. Y como vamos a ver en el transcurso del curso, se los adelanto, no solamente eso, porque Jesús tuvo contacto con los tibetanos y sabía hablar
tibetano, ¿sí? Algunas lenguas hinduistas, porque tuvo contacto con ellos, ¿sí? Y para de contar, o sea, si me sigo, pues, o sea, Jesús hablaba de todo, ¿sí? Hablaba de todo. Entonces, este modernismo grecorromano también fue conflictivo para el pueblo judaico. A los patios del templo asomaba un edificio lleno de soldados, como lo podemos ver acá. Ahí está, ¿sí? Lleno de soldados, ¿sí? A modo de torre sobre el campo de una prisión. Jesús y los demás peregrinos estaban sometidos a permanente vigilancia mientras se efectuaban los ritos más sagrados de su fe. Durante el reinado de Herodes, el yugo romano era relativamente ligero, reduciéndose en su mayoría al pago de tributos. Pero los judíos habían sido independientes durante un siglo antes de la conquista imperial y muchos esperaban volver a hacerlo. Por este motivo, sobre la esquina noreste del templo se levanta una guarnición romana con 2.000 a 3.000 legionarios. Imagínense nada más cómo poder aplastar una legión, si la cantidad de hombres que tenía. Bueno, pues los judíos lo hicieron. Llamados, esta torre era la Torre Antonia, muy famosa, muy mencionada en Caballo de Troya en todos los libros. Todos los libros de J.J. Benítez de Caballo de Troya. ¿Quién iba a imaginar que J.J. Benítez iba a redactar 9 libros de Caballo de Troya? ¡Qué bárbaro, no, hombre! ¡Qué bueno! Su presencia en el corazón mismo de la ciudad presentaba una dolorosa contradicción bajo la próspera superficie de la ciudad. Jerusalén era excesivamente turbulenta, dice Nail Asher Silverman, director del Centro ENAME de Antropología y Arqueología Pública en Bruselas. Para algunos, el hermoso templo de Herodes era una horrible traición a la tradición del pueblo israelita. Herodes destruyó el templo original y lo sustituyó por uno romano. ¿Sabían ustedes eso? O sea, el templo de por sí lo habían destruido los babilonios 500 años antes. Cuando estuvo en el poder Herodes, bajo el argumento de que supuestamente lo iba a remozar, terminó de destruir de piedra sobre de piedra todo lo que había sido el templo original y construyó este templo que acabamos de ver. Entonces el ostentoso aquí fue Herodes. ¿Qué querían los judíos? Les dio todo lo que tuvo. Pero en la ciudad también estaban los celotas, un grupo nacionalista, militante, y también estaban los esenios ahí cerca. Los esenios detestaban a los sacerdotes del templo, vivían en comunidades monásticas y al parecer fueron los autores de los rollos del Mar Muerto, una colección de textos antiguos en hebreo y en arameo encontrados en el desierto de Judea en 1947 y que son una de las fuentes en la cual nos estamos basando para narrar toda esta historia. Hasta hace 20 años los estudiosos judíos presentaban los distintos mensajes de Jesús, la pureza interna sobre la adherencia a los preceptos, el bautismo, el mesianismo, la expectativa del reino de Dios en la tierra, como un resultado de las creencias judías en el siglo I. Pero recientemente, dice Chilton, hay más estudiosos cristianos que rechazan la idea de que el judaísmo de Jesús fue una coincidencia étnica. Según él, si se toman los elementos de la posición de Jesús de forma aislada, cada uno de ellos parecería simular a una práctica de un determinado tipo de judaísmo. Su peculiaridad reside en cómo aúna estos elementos y consigue comunicar el Espíritu de Dios a sus seguidores para que puedan participar en la revelación. En todo caso, las ideas de Jesús eran peligrosas, especialmente en un clima político que, según Schwartz, era un polvorín. Durante casi todo el mandato de Herodes se les había ingeniado para
sofocar los sentimientos contra Roma, pero a partir de su enfermedad mortal en el año 4 a.C. y durante los mandatos de varios de sus sucesores romanos estallaron rebeliones que fueron aplastadas con sangre. Esos son los fariseos y los escribas. En el año 4 a.C., varios judíos indignados por la ejecución de unos estudiantes que intentaron sacar una águila romana de las decoraciones del templo, apedrearon a los ocupantes desde la entrada del santuario y provocaron disturbios por toda la ciudad. El saldo final fue de 2,000 rebeldes crucificados en el año 26 después de Cristo. ¿Sale? Bueno, entonces, el saldo final, les decía, fueron 2,000 rebeldes crucificados. En el año 26 después de Cristo, o sea, 4 años antes de que Jesús iniciara su gran misión, el gobernador romano ordenó a sus tropas desplegar banderas con el rostro de César cerca del templo de los judíos, aparentemente en un acto de provocación. A ver, quítenlas. Una muchedumbre fue hasta su casa en Cesarea y el gobernador ordenó a los soldados desenvainar las espadas. Entonces los judíos, en un extraordinario acto de resistencia pasiva, pusieron al descubierto sus cuellos y sus pechos, que morirían gustosos antes de permitir que se transgredieran las leyes del templo, colocando imágenes impuras. El impresionado gobernador ordenó arriar las banderas. Se llamaba Poncio Pilatos. No era tan güey Poncio después de todos, ¿sí? Pero hace 2,000 años, en medio de esta lucha mortal, estaba el sumo sacerdote. Era el único autorizado a entrar en el templo. Pero Herodes había degradado este cargo. Aún así, el sumo sacerdote detentaba mucho poder y responsabilidades. Siendo jefe del Sanedrín, ¿sí?, el consejo cívico y religioso de los judíos y como participante clave en las asambleas municipales, Caifás, sumo sacerdote entre los años 18 al 36, tomó como afrenta personal las profecías de la caída del templo y otras declaraciones muy poco ortodoxas que hizo Jesús. Pero los historiadores de hoy argumentan que debe matizarse esta perspectiva. Caifás sabía mejor que nadie que las revueltas que comenzaban dentro del templo con frecuencia durante la Pascua judía, festividad que conmemoraba la fecha de que Israel se liberó del otro opresor, como fueron los egipcios, ¿sí?, era precisamente un augurio acerca de cómo es que Jesús era el que iba a llevar esta gran revuelta de otra forma totalmente distinta. Herodes conocía a Pilatos, afirma Richard Horsley de la Universidad de Massachusetts, que primero disparaba y luego escondía el arma. Caifás tenía buenas razones para ir en contra de un judío que ya había causado disturbios en el templo y que probablemente estaba urdiendo otra grandiosa entrada para el segundo día de la fiesta. Para Caifás, dice Lee Lavine, catedrático de historia judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Jesús era un mal presagio, un ser peligroso para el templo, para los romanos y para los judíos. No creo que un solo hombre haya sido justificante de la caída de toda una nación como Israel precisamente. Pero pues ellos quisieron darle esa imagen para tratar de desequilibrar y tratar de decirle al pueblo: por culpa de ese hombre llamado Jesús, ahora Israel está en peligro. Bueno, Roma reservaba la crucifixión, para delitos fundamentalmente políticos y abolió esta práctica hacia el siglo IV. En 1968,
los historiadores tuvieron una buena oportunidad para conocer mejor sus pormenores cuando se descubrieron al norte de Jerusalén los restos de un hombre de unos 35 años, más o menos, crucificado y con los huesos aún perforados por un clavo de 18 centímetros. No queremos decir, o más bien no quiero decir, que esos son los restos de Jesús. No, para nada. El estado de los huesos indica que aunque los brazos de la víctima estaban efectivamente desplegados, sus pies estaban puestos de lado. El clavo atravesaba un bloque de madera y los tobillos fijados en la cruz. El bloque de madera impedía que se soltaran los pies cuando la herida se desgarraba y agrandaba. Contrariamente a la mayoría de las representaciones, tenía dobladas las rodillas. Hoy se sabe casi con certeza que el recorrido de la Vía Dolorosa por la ciudad vieja de Jerusalén no tiene fundamento alguno. No va por los lugares por donde caminó Jesús. Atraviesa una parte de la ciudad con una arquitectura más propia del siglo XIV que del siglo I de nuestra era, y posiblemente sea un reflejo del deseo de los comerciantes del siglo XIV de atraer a los peregrinos hacia esta vía. O sea, los comerciantes de ese lugar en el siglo XIV fueron los que promovieron que por ahí había pasado Jesús, y desde entonces todo mundo se la cree. Pero una situación muy distinta es el Gólgota o Calvario. El sepulcro de Jesús, según la tradición, ambos lugares están en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En la época de Jesús, las ejecuciones y sepelios eran realizados fuera de los muros de la ciudad. Aunque la iglesia estaba enclavada en lo que ahora se conoce como barrio cristiano de la ciudad vieja, por entonces bien podía estar fuera de las murallas. De modo semejante, la roca del Calvario, a unos cuantos metros del lugar y cubierta con un cristal ahumado, también dicen que es auténtica. Cuando el discípulo anónimo habló de las dimensiones de las piedras del templo, Jesús respondió que no quedará piedra sobre piedra y todas serán derribadas. Y tenía razón. Después de una última rebelión, los romanos arrasaron Jerusalén. La ciudad, por supuesto, se levantó nuevamente y volvió a caer y volvió a ser conquistada y reconquistada una y otra y otra y otra vez, y es un cuento de nunca acabar, y todavía hoy en día sigue siendo objetivo de las milicias que quieren acabar con los judíos, y mandan bombardeos, y Israel tiene un sistema de defensa donde destruye cualquier proyectil que le manden, y es una serie de fuegos artificiales allá en el cielo de Israel a cada rato. Y pues bueno, así son las cosas hoy en día. Todas las noches las madres palestinas e israelíes lloran por sus hijos caídos, de todas las épocas, de todas las guerras, de todas las ocupaciones, destrucciones, conquistas, reconquistas, reconstrucciones, etcétera, que ha tenido Israel por su cuenta. Esa es la Palestina en la que vivió Jesús. Ni más ni menos. Y estos son los que lo entregaron. Pero específicamente vamos a hablar más adelante. Él es Caifás, y él tiene un gran papel en toda esta historia.
No lo pierdan de vista. Abran su mente y empiecen a deshacerse de la falsa idea que se dio de lo que es Caifás. Porque vamos a dar varios datos al trayecto de este curso que a muchos no les van a gustar. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de lo que no te contaron de Jesús y espero que toda esta narrativa les haya gustado. Nos estamos viendo la próxima semana con la clase 3 que va a estar interesantísima. Gracias, nos estamos viendo. Hasta pronto. Tan tan.